líder de Dire Straits, autor de temas míticos, un guitarrista que ha influido sobre toda una generación. Hoy, en Guitarra Viva, hablamos de Mark Knopfler. ¿Sabías que fue periodista y que su último artículo fue dedicado a Jimi Hendrix? ¿O que es zurdo pero que toca con la mano derecha? ¿Quieres saber todo esto y mucho más sobre Mark Knopfler? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. Chilly Winds. El 12 de agosto de 1949 nació en Glasgow el pequeño Mark Freudel Knopfler. Desde muy pequeño se sintió atraído por la música. Su padre, que era consciente de esto, intentó por todos los medios que aprendiera a tocar el piano o el violín, pero a Mark lo que más le gustaba era la guitarra, e intentó convencer a su padre para que le comprara una. Ahora bien, Mark no quería cualquier guitarra, tenía que ser una Fender Stratocaster Fiesta Red, la misma que tenía Hank Marvin, uno de sus primeros referentes. Sin embargo, esa guitarra era muy cara y la familia Knopfler no podía permitírselo, por lo que Mark tuvo que conformarse con una Hofner Super Solid, que, bueno, estéticamente se le parecía un poco a la Strato. Mark tenía tan solo 13 años y empezó a practicar como un loco con su nueva guitarra. Pero ojo, porque hay algo muy interesante aquí. Pese a que Mark era zurdo, decidió adoptar la posición de diestro. Y te estarás preguntando, ¿por qué lo hizo? Pues bien, Mark pensó que si utilizaba su mano fuerte, es decir, la izquierda sobre el diapasón, esto le facilitaría mucho las cosas a la hora de realizar vibratos o bendings. Y eso ha sido quizás lo que le ha permitido sacar un estilo y un sonido tan característico. Pero bueno, volvamos a la historia. Aparte de la música, la otra pasión de Mark Knopfler fue siempre el periodismo. Así que justo después de recibir su primera guitarra, aceptó un trabajo de fin de semana en un periódico local de Newcastle, ciudad a la que se había mudado con su familia unos años antes. La década de los 60 fue muy constructiva para Mark, ya que empezó a acumular más referentes musicales, como Elvis Presley, B.B. King o, por supuesto, Jimi Hendrix. Escuchando a sus ídolos, fue mejorando como guitarrista, tratando de emularlos e imitar sus sonidos. El tiempo pasó y empezó a juntarse con algunos amigos formando sus primeras bandas con las que llegaron a tocar en fiestas escolares. Y de ahí, Mark dio el salto a la televisión. En 1966 apareció junto a su amiga Sue Hercombe en un programa local, en el que interpretaron el tema Chilly Winds, compuesto por ellos mismos. Nadie podía imaginar lo que aquel chico iba a llegar a suponer para el mundo de la música. Capítulo 2. La última crónica. En 1967, Mark entró a estudiar periodismo en el Harlow College. Y tan solo un año después fue contratado como reportero junior en el Yorkshire Evening Post, un diario local de Leeds en el que su labor era hacer crónicas de los conciertos que se realizaban en la ciudad.
Durante su etapa como periodista, conocía a una persona que lo marcaría para siempre, Steve Phillips. Era músico, especializado en blues, swing y country. Mark y Steve se hicieron tan amigos que se lanzaron a formar un dúo llamado The Duolian Stream Pickers. Y tras un tiempo paseando su música por los bares, en abril de 1970 grabaron la maqueta de una canción que había compuesto Mark, Summer's Coming My Way. Sin embargo, pocos meses después, ocurrió algo que le dio un giro total e inesperado a la vida de Mark Knopfler. El 19 de septiembre de 1970, Mark escribió el que iba a ser su último artículo como periodista del Yorkshire Evening Post, dedicado precisamente al fallecimiento de su ídolo, Jimi Hendrix. Quedó totalmente abatido por la noticia, por lo que dejó el periódico y se matriculó en filología inglesa en la Universidad de Leeds. En 1973 se licenció y se mudó a Londres, con un único objetivo en la cabeza: dedicarse profesionalmente a la música. De hecho, nada más llegar a la capital inglesa, se unió al grupo Brewer's Group, en el que estuvo apenas un par de meses, ya que se disolvió. Pero, pese a su fugaz paso por la banda, le dio tiempo a aparecer en el álbum The Blues Brothers y sobre todo a conocer al batería Pete Withers, con quien entabló una muy buena relación. Tras la disolución de Brewer's Group, Mark se quedó en números rojos, hasta que por suerte encontró trabajo como profesor en el Loughton College de Essex. Allí permaneció algo más de 2 años, durante los cuales formó la banda Cafe Racers, con la que tocaba por bares y colegios de la zona. Mark se negaba a renunciar al sueño de dedicar su vida a la música. Capítulo 3. El gran salto. El trabajo en el Loughton College se acabó y Mark volvió a pasar apuros económicos, por lo que en abril de 1977 se mudó al piso de su hermano David, que también vivía en Londres, junto a John Isley. David Knopfler tocaba la guitarra y John el bajo, así que bueno, no es difícil imaginar que en cuanto Mark puso un pie en aquella casa, los tres supieron que tenían que formar un grupo. Sin embargo, les faltaba alguien que tocara la batería, y entonces Mark recordó su paso por los Brewer's Group y encontró al candidato ideal, Pete Withers. En un principio, Mark, David, John y Pete se agruparon bajo el nombre de Cafe Racers, aunque al poco tiempo decidieron cambiarlo por otro que reflejara mejor el espíritu de la banda, por lo tanto acabó llamándose Dire Straits. Significa algo así como en situación desesperada o con el agua al cuello. Y es así como el grupo comenzó a ensayar, y en julio de 1977 decidieron grabar su primera maqueta, que incluía 5 canciones con las que pretendían dar el salto al gran público. Y lo consiguieron. Gracias sobre todo a la difusión que le dio a esta maqueta el presentador de la radio BBC de Londres, Charlie Gillett, quien repetía una y otra vez las 5 canciones de la cinta. Pero había una canción que destacaba sobre todas las otras: Sultan of Swing. Dire Straits comienza a sonar en la ciudad y le van surgiendo conciertos, lo que les lleva por un lado a telonear a Talking Heads durante su gira por el Reino Unido y por otro lado a filmar en ese mismo año un contrato con el sello Phonogram Records.
y de ahí surgió su primer álbum de estudio, titulado simplemente Dire Straits. Lo cierto es que el disco no tuvo demasiada repercusión en Reino Unido hasta que decidieron lanzar Sultan of Swing como single. La canción se convirtió en todo un éxito en Países Bajos. De ahí pasó a toda Europa, a Estados Unidos, a Canadá y paradójicamente el último lugar en reconocer el éxito de este primer trabajo de Dire Straits fue su casa, Reino Unido. Ahora bien, Sultans of Swing no solo provocó el despegue total de Dire Straits, sino que además encumbró a su compositor, Mark Knopfler. De hecho, el propio Bob Dylan quedó tan impresionado al escuchar el tema que llamó a Mark para las sesiones de su álbum Slow Train Coming. En los 2 años siguientes, Dire Straits lanzó otros 2 álbumes de estudios, Communique y Making Movies. En estos 2 álbumes, el grupo empezó a dar pistas de su evolución musical hacia una música más compleja y que se iba a ver sobre todo en la década de los 80. Mark Knopfler la verdad es que ha conseguido algo que muchos guitarristas persiguen a lo largo de toda su carrera, y es tener una voz o un sonido propio. No sé, cuando tú escuchas algo así, simplemente eso ya sabes que es él. A veces me ha ocurrido que he escuchado alguna grabación o una colaboración con otros músicos y sin saber que estaba él ahí, y solo con su estilo, con lo que ha tocado, ya sabes que él está ahí seguro. Él a veces se menosprecia un poco, considera que podría ser el terror de cualquier profesor de guitarra, porque por su forma de coger el mástil, por ejemplo, ¿no? Siempre dice que agarra una guitarra como un albañil o un fontanero cogería un martillo o una tubería, ¿no? Pero sin duda eso le hace tener un estilo muy propio y muy reconocible. Guitarra Viva te invita a sumergirte de lleno en el sonido de Dire Straits. En este curso aprenderás todos los detalles sobre el estilo y la técnica del mismísimo Mark Knopfler. Lo harás de la mano de Roberto Sánchez, un guitarrista profesional que lleva toda la vida estudiando al líder de Dire Straits, analizando al milímetro cada nota, cada acorde y cada detalle. Con todo este conocimiento, hemos construido un curso de más de 2 horas de duración y con más de 50 archivos descargables para que tú también puedas convertirte en un auténtico Sultan of Swing. Descubrirás la técnica de mano derecha de Knopfler, sus licks más característicos, y además Roberto te enseñará a tocar un buen repertorio con algunos de sus temas más míticos. Todo lo necesario para que sientas en tus propias manos el sonido que marcó a toda una generación, el sonido de Mark Knopfler. Es tu turno, nos vemos dentro. Capítulo 4. 2 respiros antes del silencio. Dire Straits seguía evolucionando musicalmente y buscando nuevos sonidos para sus canciones. Por ello, incorporaron a un teclista, Alan Clark. Sin embargo, el éxito empezó a afectarles y mucho, y como pasa en estos casos, afectó a las relaciones internas de la banda. Tanto que David abandonó el grupo en 1980 durante la grabación de Making Movies. Y es que David no soportaba el protagonismo que había cogido su hermano Mark. 2 años después fue el batería Pete Withers quien dejó el grupo y fue sustituido por Terry Williams.
Lo hizo justo después del lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Dire Straits, Love Over Gold. Durante los 3 años siguientes, la banda se tomó un respiro, lanzando únicamente un EP y su primer disco en directo, Old Chemmy, grabado durante la gira de Love Over Gold. Este disco es una escucha obligada para cualquier guitarrista y amante de la música. Si no lo has hecho, debes de escucharlo, pero antes termina este vídeo, ¿eh? Ahora bien, ese ligero descanso sirvió para que en 1985 Dire Straits alcanzara definitivamente la cima, pues en ese año vio la luz su álbum Brothers in Arms. Para muchos, el mejor de todos, encabezado por el single Money for Nothing. En el año 85, cuando Dire Straits estaban grabando en la isla perdida de Montserrat el disco Brothers in Arms, en el momento de grabar Money for Nothing, Mark Knopfler tuvo la idea de que sería genial que Sting colaborara en la canción, en la introducción, con algunas frases cantadas por él, y alguien le dijo, pues es increíble que casualmente está aquí en la isla, está de vacaciones. Y Sting se pasó por el estudio y grabó esa famosa frase. Las cifras de ventas de Brothers in Arms fueron millonarias y el grupo se embarcó en una gira mundial con más de 230 conciertos entre los años 1985 y 1986. Pero, como consecuencia, los integrantes de Dire Straits acabaron completamente saturados y agotados. El grupo decidió darse de nuevo un poco de tiempo antes de volver a trabajar juntos. Mark Knopfler, por su parte, se centró en la composición de bandas sonoras para películas, como por ejemplo La Princesa Prometida. Dire Straits. El 11 de junio de 1988, Dire Straits se volvieron a juntar para tocar en directo y lo hicieron en el estadio de Wembley con motivo del 70 cumpleaños de Nelson Mandela. Y en su concierto estuvieron acompañados por nada más y nada menos que Eric Clapton. Sin embargo, esto no fue más que un espejismo, ya que poco después de este concierto, Terry Williams anunció que dejaba el grupo. Esta noticia marcó el precedente para que en septiembre de ese mismo año, Mark Knopfler comunicara la disolución total de Dire Straits. Tras unos meses de descanso, Mark Knopfler formó la banda Notting Hill Billies, un proyecto con el que rompió totalmente con Dire Straits, ya que en él se enfocó en el blues, el folk y el country estadounidense. Mark estaba acompañado por Guy Fletcher, Brendan Crooker y su viejo amigo Steve Phillips. Juntos lanzaron un único álbum, Missing Presume Have a Good Time, con el que hicieron una pequeña gira por el Reino Unido. Pero en 1990, 2 años después de anunciar su separación, los fans de Dire Straits recibieron una muy buena noticia. Mark Knopfler, John Isley y Alan Clark se volvieron a juntar en el festival New World y lo hicieron bajo el nombre de Dire Straits. Esto fue el anticipo del renacer oficial del grupo en enero de 1991.
y en septiembre de ese mismo año sacaron a la luz On Every Street. Un álbum muy esperado y aunque fue bastante bien en ventas, fue valorado por muchos críticos como un regreso decepcionante de Dire Straits. Con el lanzamiento de este álbum, el grupo se volvió a embarcar en una gira mundial con más de 300 conciertos. Una gira que sin embargo no hizo más que poner la puntilla definitiva a Dire Straits. La verdad es que las relaciones internas del grupo se habían ido debilitando cada vez más con el paso de los años y Mark Knopfler ya estaba cansado de giras tan grandes. Como consecuencia de esto, en 1995, tras el lanzamiento de otros 2 álbumes de estudio, On the Night y Live at the BBC, llegó lo que todo el mundo se temía y estaba esperando. Mark Knopfler anunció en silencio y sin demasiada repercusión la disolución definitiva de Dire Straits. Capítulo 5. Una ruptura necesaria. En 1996, Mark Knopfler dio el pistoletazo de salida a su carrera en solitario con el álbum Golden Heart. Pero fue 4 años más tarde, en el año 2000, cuando Knopfler publicó su álbum más exitoso, Sailing to Philadelphia. Aquí se vio una ruptura más clara con Dire Straits, marcando un estilo más cercano al blues. En el año 2002 publicó su tercer trabajo como solista, The Ratpicker's Dream, un álbum con un estilo más folk y que Mark pretendía llevar en gira por todo el mundo. Sin embargo, la idea de la gira se truncó, ya que en el año 2003 sufrió un aparatoso accidente de moto. Por suerte, todo quedó en un susto y Mark pudo volver al escenario un año después, en 2004. Justo a tiempo para promocionar su cuarto álbum, Shangri-La. Mark Knopfler fue muy productivo durante su carrera en solitario y eso dio lugar a otros 6 álbumes más: All the Road Running en 2006, Kill to Get Crimson en 2007, Get Lucky en 2008, Privateering en 2012, Tracker en 2015 y Down the Road Whenever, su último trabajo hasta la fecha, lanzado en 2018, un año en el que Mark fue incluido, junto a sus compañeros de Dire Straits, en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, y hasta aquí la vida musical de Mark Knopfler. Yo he tenido la suerte de verlo en directo y la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Creo que cualquier guitarrista, cualquier amante de la guitarra debería conocer a Dire Straits y el estilo de Mark Knopfler. Por cierto, antes de irme, en Guitarra Viva tenemos un curso donde analizamos y destripamos toda la técnica, estilo y sonido de Mark Knopfler. Está hecho por Roberto Sánchez, un especialista de Mark Knopfler, un auténtico friki, perdona que lo diga. Así que bueno, si quieres verlo, ya sabes, lo tienes en la web de guitarraviva.com, en la sección de cursos. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, ya sabes, nos vemos en el próximo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego!